vídeo de top sobre muertes siempre viene bien, sobre todo ahora que se acerca Halloween. ¿En serio? ¿Vas a hacer un vídeo de tops dentro del mundo del cine? Sí, algo que nunca antes se ha hecho en YouTube, un vídeo de tops enfocado al mundo del cine. ¿Qué te parece? Soy un máquina, vas a flipar. De aquí a Andorra en 0, para el carro, quieto, que voy a hacer un disclaimer. Sigo trabajando en grandes combates entre grandes películas, eso que quede claro, y seguirán siendo el plato principal del menú del canal. Pero me apetecía hacer algo diferente, y quién sabe, quizás hasta os gusta esta nueva sección. Una sección que ya os avanzo que será algo más loco y aleatorio, tomároslo como una sugerencia del chef. La podéis probar y si no os gusta, no pasa nada, se quita de la carta y se despide al chef. Mejor lo matamos, hay que asegurarse. Pues nada, que el otro día almorzando con Spielberg le comentaba que su cine era muy casual, muy public friendly y tal. Al hacerle tal afirmación me preguntó si sabía quién era él. Le dije que sí, que era el responsable de grandes éxitos como Hook, Amistad, La Terminal o su mejor película de todas, Indiana Jones y la Calavera de Cristal, una de sus mejores películas de todos los tiempos sin duda. Mientras Stevie me miraba con mucho interés y emoción, lo sentía en sus ojos inyectados en sangre, le comentaba que claro, sus pelis, aunque buenas, no están tan enfocadas a un público adulto, que si quitamos 1941 donde hace una crítica brutal al sinsentido de la guerra, no le quedaban muchas obras que no trate con cierto infantilismo. Al decirle esto, me preguntó si había visto las muertes más emblemáticas de toda su filmografía. Obviamente le dije que sí, que me supo muy mal cuando uno de los monos de E.T. casi muere, pero que al final no muere, gracias a que lo meten en un microondas y tal, y parece que sí muere, pero al final no. Fue entonces cuando se levantó y me gritó: ¿no has visto el top de 5 muertes en films de Steven Spielberg del canal Film Versus? Y le dije, pues no he tenido ese placer. Entonces sacó el móvil, buscó top 5 muertes de Steven Spielberg y adivinad qué vídeo salió en primer lugar. Top 5 de muertes en films de Steven Spielberg. Flipped in Colors. A lo mejor me estoy pasando con lo épico. Number 5. La muerte del sacrificio en Indiana Jones y el Templo Maldito de 1984. Una de las muertes más extrañas dentro de la saga de Indiana Jones, pero no por ello menos efectiva. El cambio de registro temporal para confusión y flipe momentáneo del espectador de una película de aventuras a una de terror se determina aquí. Spielberg tenía ganas de hacernos pasar un mal rato cuando lo estábamos pasando relativamente bien y lo consigue. Incomodidad, brutalidad y estupor se dan la mano para que tapes los ojos a tus hijos de 35 años. El golpe de efecto es más por el cambio de tercio que por la escena en sí. Aún así, es una de las muertes más recordadas de la filmografía de Spielberg. Number 4. Los niños judíos en la lista de Schindler de 1993. Aunque no hay una muerte específica en esta escena en concreto, las secuencias que muestran el exterminio de los judíos durante el Holocausto son extremadamente poderosas. Una de las imágenes más icónicas de la escena es la de la niña del abrigo rojo, cuyo destino trágico simboliza la brutalidad del genocidio y compulsa el efecto del color de la sangre como símbolo elegante del fatal destino de estas víctimas doblemente inocentes. Spielberg no necesitó nada más para hacerte tragar saliva y ponerte a mirar vídeos de gatitos para quitar ese mal sabor de mente. Number 3. La muerte de Queen en Tiburón de 1975. La muerte de Queen, el cazador de tiburones interpretado por Robert Shaw, es una de las más recordadas, no solo de la filmografía del director que nos ocupa, sino de toda la historia del cine. La brutal escena en la que el tiburón lo devora marca uno de los momentos culminantes de la película, destacando el peligro y el terror del atún dopado. Esta escena, junto con la muerte de la joven al inicio del film, fue la responsable de que los veranos siguientes viéramos la playa como un campo de batalla. Number 2. La muerte del soldado Stanley Mellish en Salvar al soldado Ryan de 1998. Esta cinta tiene todo un catálogo de muertes de las que se podría hacer un top solo de ella, pero la que para mí es una de las muertes más incómodas, insufribles e impactantes de la filmografía del bueno de Spielberg es la muerte del soldado Mellish. La presentación de la misma, su ejecución y desenlace la hacen una de las muertes más sensibles y dolorosas, no solo del film, sino de su carrera. Un soldado nazi al cual se le ha perdonado la vida con anterioridad induce a la muerte a este soldado norteamericano de la manera más cruel que puedes imaginar en una película bélica. Ni explosiones, ni desmembramientos, ni disparos sangrientos mientras alzas los brazos. Una simple bayoneta y la orden de silencio de su verdugo dan a esta escena un poderío emocional que incomodaría incluso a los padres de Patrick Bateman. Como, sin ningún acto espectacular, ni tan solo una gota de sangre o disparo, puede afectar más que la escena más violenta en una película slasher. Su efecto tan intenso está en ese baile de muerte cercano en que los dos soldados luchan intensamente por sus vidas. El espectador sabe que uno de los dos va a perder, pero no sabe cómo, solo espera un desenlace rápido. Y Spielberg no nos da ese gusto. Y la guinda del pastel viene con ese susurro de silencio hacia la víctima como si estuviera durmiendo a su hijo, invitándole a creer que no pasa nada, que mañana despertará de la pesadilla. ¿Cinismo sádico o nobleza sincera para aplacar su sufrimiento? Nunca lo sabremos. Number 1. La muerte de Jeanette en Múnich de 2005.
Esta es la muerte más dura, incómoda y cruel que he visto en toda la filmografía de Spielberg. No dispone de ningún acompañamiento de acción, ni una banda sonora que persiga el dramatismo subyacente a un asesinato, ni sangre ensuciando la escena de manera escandalosa y sin embargo destila un sadismo mudo que la hiela. La composición de la escena, el silencio en prácticamente toda la secuencia y el lenguaje oculto dramático de una muerte lenta y agónica hace que la muerte de Janet me encoja el estómago. El hecho que el personaje de Daniel Craig la sujete del brazo para que se quede a morir me parece el gesto más despreciable y cruel que puede hacer en ese momento a su víctima y que da un matiz sublime del personaje más despiadado del grupo, el instinto de intentar agarrarse a su gato como un intento de acompañamiento hacia su viaje al deceso, pero que ya no tenga fuerzas para hacerlo, subraya el personaje como solitariamente triste. Spielberg aquí usa muy bien los tiempos, sabe que la muerte es incómoda, nos la restriega el tiempo suficiente para que duela lo justo sin alargarla demasiado. Acto seguido, nos alivia con un tiro de gracia, pero su sadismo continúa con la decisión de dejar desnuda a la víctima, maximizando la humillación del acto. Si la muerte anterior me cuesta ver entera, esta sinceramente no puedo hacerlo. Bueno, pues ya está, ha sido rápido. ¿Qué otras muertes pondrías como memorables dentro del catálogo de obras de Spielberg? ¿Cuál es tu top 5 de decesos de su extensa filmografía? Creo que hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta, porque voy al encuentro de mi perra para ver qué ha hecho con el guión del próximo combate. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, Maya, Maya.